Ya después venimos, ya después venimos contándoles cómo se dan este tema, estos dilemas acerca de qué institución o qué aspecto tiene características, poquito a poquito, vamos en partes. Bien, vamos a continuar la explicación de nuestro tema y vamos a cerrar la idea del feudalismo y que después nos va a dar paso a lo que vamos a ir analizando después. Tranquilo, no se contracturen. La historia universal no es para que ustedes se contracturen, a lo contrario, es para conocer, para disfrutar, para entender nuestro pasado. Pero déjenme decirles, profesores de pasado de Europa, seguro me van a decir, señores, uno tiene que aplicar historia en todo momento. Ustedes más adelante va a haber una etapa donde se van a enamorar. Tienen que aplicar historia. ¿Por qué? Porque tienen que conocer el pasado, pues, el chico que les gusta, o de la chica que les gusta. Claro, en todo momento ustedes van a aplicar historia, ¿no? En todo momento ustedes van a aplicar historia y ese va a ser el inconveniente que ustedes van a tener que aplicar. Entonces, por acá me escriben, ya tenemos que ser profe, ya, la Segunda Guerra Mundial, a mí también me encanta la historia universal de la Segunda Guerra Mundial. Más adelante vamos a hablar, ¿sí? Bien, vamos a continuar explicando acá lo que estábamos o no nos quedamos, y habíamos hablado de la estructura del feudo hasta antes que salgamos, ¿no? A ese primer break que tenemos en nuestra clase el día de hoy. Ahora, en base a la estructura, vamos a ver el dominio del Señor. ¿Y quién era el Señor? El rey, ¿cierto? Y esta tierra era indominicata. Se caracterizaba por la presencia de ¿qué? Del castillo y a su alrededor de toda la reserva señorial. O sea, quiere decir los bosques, la iglesia, el monopolio, ¿no? Los molinos, los puentes, por eso digo, los molinos van a ser muy importantes, los puentes, y después se van a ubicar diferentes tierras en las cuales van a realizar las actividades agrícolas, el trabajo en las aldeas y las vías conocidas como. Eso quiere decir de que va a haber vías, profesor, sí, aquí está, vías. ¿No? Ya ustedes, unos expertos. Entonces, es todo un gran espacio, un gran territorio. Y en esas vías vamos a tener a, a las vías conocidas como el aloe. Estos netamente va a ser las villas o los espacios a los siervos, ¿no? Y a ellos se le va a imponer, a exigir algunas obligaciones económicas. Recuerden ustedes que la base de la economía y la agricultura, ya más o menos vayan viendo ustedes cómo se están inclinando las obligaciones de los alumnos. Ahora, también van a ver aquellos, ¿no? Que van a poder destacar que era la corvea, que era un trabajo obligatorio y gratuito que realizaba en el dominio del Señor. Ah, muy bien. El Señor, vamos a sacar la anterior, tenía que, por ejemplo, sembrar, cosechar sus productos allá. El alodio tenía la obligación económica de ir y prestar ese servicio, porque era la corvea, o sea, la obligación, la actividad de trabajar, obligado y gratuito. Profesor, o sea, la corvea era el trabajo gratuito, exacto. ¿Que realizaba quién? ¿El poblador? Sí, exacto. ¿Para quién? ¿Para su señor? Sí. ¿Y quién era el señor? Puede ser el rey o era el vasallo. Ojo, tengan en cuenta acá. ¿Quién lo administraba? El vasallo. Ah, muy bien, profesor. Profesor, pero a pesar de que había esa actividad de la corvea, que era un pago obligatorio, ¿no? Y que era su obligación por parte del pueblo, también estaba la talla, sí, pero la talla era un impuesto específico y esencial, ¿no? Que se daba a la sociedad. Por lo tanto, entre esas actividades, no había más, entre esas acciones eran las acciones que realizaba el pueblo, estaba el vasallo y el rey. Por lo tanto, la estructura social de la época medieval estaba dividida en estamentos. Ya saben, cuando el profesor Narro siempre conversa siempre sobre los estamentos. El estamento directivo, el estamento... Eh, entonces, vamos a darnos cuenta que dentro de ello van a estar los vellatores. ¿Quiénes eran los vellatores? La nobleza. En la pregunta del examen, yo les voy a preguntar, o de repente, quizás no, ¿quiénes eran los vellatores? Ah, los nobles, profesor. Ah, muy bien. Profesor, ¿y quiénes eran los nobles? Pregunto yo, ¿se acuerdan o no? ¿Quiénes eran los nobles? Los caballeros, profesor. Los caballeros, también estaban los vasallos, pues, señores.
¿no? Los vasallos, no se olviden, ¿ah? Los vasallos, los nobles eran los vasallos. Entonces, en esa nobleza estaban los viatores, el clero, que eran los oradores, y el pueblo, que eran los laboradores. Teóricamente, el rey era primero en sus pares, ¿no? Sin embargo, el poder estaba disminuido. Recuerden ustedes que estaba administrado. ¿Entre quiénes? Entre los veatores y los oradores, ¿no? Los vasallos. Recuerden ustedes que estaban los duques, los condes y los altos prelados, o sea, el obispado. Y los oradores estaban los vasallos, los caballeros privilegiados, prácticamente los nobles. En el marco del desarrollo de ello, ojo, en el marco del desarrollo de ellos eran los privilegiados. Entonces, estaban constituidos por una minoría de la población y gozaban ciertos privilegios. En la última instancia estaban los laboradores, considerados los campesinos. En ellos estaban los soldados, los campesinos, los siervos. Ellos tenían que, en este caso, pagar impuestos, ¿no? Y estaban sujetos a ciertas labores de campesinado. Y eran los no privilegiados. De los oradores hacia la cúspide, que era el rey, ¿no? Prácticamente eran los que estaban privilegiados y no pagaban impuestos. Como tiene que ser la sociedad del feudalismo. Por lo tanto, el feudalismo va a mostrar características políticas, económicas y sociales. En el aspecto de las características políticas que hemos analizado desde la clase pasada, que es la relación que hay, la autarquía feudal, lo que tiene el vasallo al recibir el feudo, va a tener cierta autonomía en su espacio, en su territorio que administra. Esto va a permitir la desaparición centralizada del poder y la unidad política del señor. Ojo, otra característica económica del feudalismo, en el aspecto que se va a ruralizar los espacios, va a predominar actividades agropecuarias y se va a ver, no va a haber un tanto un estancamiento del comercio, pero está bien centralizado en ese espacio. Va a haber una unidad económica para cada feudo. Por lo tanto, eso va a conllevar a una serie de actividades o obligaciones en las cuales los siervos están obligados a pagar, a hacer. ¿Cuáles son? La correa, la talla y las banalidades. Entre la sociedad clásica y estamental va a estar la nobleza, ¿no? Prácticamente el clero, los oradores y el pueblo, que son los laboradores. Y encima de todos ellos, por encima de todos ellos va a estar el rey. Por lo tanto, podemos decir que el feudalismo fue una sociedad clasista y estamental. Clasista y estamental. Pregunta de examen. El feudalismo tuvo como característica en el aspecto social, ¿no? Una sociedad clasista y estamental, ¿no? Ese es que tenerlo claro ahí en el aspecto de sociedad. ¿Cómo era el castillo medieval? El castillo medieval era una fortificación, prácticamente, una construcción con murallas altas, por encima de los 3 a 4 metros, ¿no? Tenía un castillo, era donde estaba habitado el rey, los espacios eran pues propicios para las actividades del rey. Hoy día en Europa todavía hay castillos y gran cantidad de ellos, que pues pueden visualizar ustedes también, pero tienen sus características, tienen sus capillas, tienen su alameda, tienen pues donde van a estar los arqueros, los soldados, va a haber una torre recubierta, una mazmorra, un patio de armas, ¿no? Y los inmediaciones o las habitaciones, separados siempre, ¿no? De un puente, ¿no? Y prácticamente distanciados del territorio donde están pues los centros poblados en este caso. ¿Quiénes resguardan? ¿Quiénes están? Los caballeros. Y cada uno de ellos pues llevaba hasta el rey, tenía su armadura, ¿no? ¿Cómo se llamaba esto? Que tenía sus características, ¿no? Su casco, que cada casco, que cada cosita en el casco tenía un significado, ¿no? Aparte de la espada, aparte, ¿no? Pues de toda su indumentaria, como el yelmo, el escudo, la armadura, la silla con estribos, ¿no? El destrero, que era se llamaba así al caballo de combate, ¿no? El destrero y la lanza. Importante armadura con un semejante peso, ¿no? Tenía un peso característico de toda esta armadura, porque era de un metal, en este caso era de metal,
y se trabajaba solamente, en este caso era aportado por los caballeros, los cuales realizaban diferentes actividades, ¿no? En este caso, tanto como para lo que es los combates, las guerras. Esta era la característica del caballero medieval, o sea, del vasallo medieval, que también el rey tenía su armadura, pero esta se diferenciaba del resto de los vasallos, tenía sus propias características. Durante este tiempo también surge la herrería, muy importante actividad que va a predominar también durante la Edad Media. Es así como estamos, queridos estudiantes, cerrando este capítulo del feudalismo en el marco y en el desarrollo de la Edad Media. Hemos visto significados, hemos visto su origen, hemos visto las características que presentan, hemos visto la distribución de los espacios, hemos visto las clases sociales que traen consigo, las características de las edificaciones muy diferentes de lo rural a lo que tiene pues el rey o el señor, por así decirlo, y también lo que es la imagen de un caballero medieval que porta una armadura, ¿no? Que tiene ciertas características. Se labran, en esta parte se labran los escudos, la representativa de los escudos, de los estandartes, entre otras características o detalles que están en el marco y desarrollo de la edad media de los estudiantes. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? No. Bien. No sé.